Buenas, nosotros somos el grupo de 6 y está conformado por Aponte Tarek, Boscan Cicelis, Díaz Greymar, Zambrano Edison y mi persona, Zurita Yesuani. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la cámara de Neubauer, su recuento leucocitario y su fórmula. La cámara de Neubauer no es más que un dispositivo hecho de vidrio óptico especial, que a su vez también es nombrado hematosímetro. Es un grueso portaobjetos de cristal que está dividido en tres secciones. La sección media, que a su vez cuenta con un rayado fino formando una cuadrícula de 3 milímetros por 3 milímetros, identificable fácilmente al microscopio. Las características de la cámara, como podemos observar en las imágenes que nos muestran, la primera y la segunda, estas nos están mostrando o nos están señalando la zona de la cuadrícula y su profundidad, que esta sería de 0,1 milímetros, y al observar al microscopio se identifica un cuadrado de 3 por 3 que en conjunto mide 9 milímetros. La tercera imagen nos muestra o nos señala las dimensiones de la cuadrícula del hematosímetro. Consta de un cuadrado con una superficie de 9 milímetros cuadrados, divididos internamente en 9 cuadrados con 1 milímetro cuadrado de superficie cada uno. Los 4 cuadrados de las esquinas están divididos en 16 cuadrículas más pequeñas. Siguiendo con sus características, en estas imágenes nos muestra o nos señala que los 4 cuadrados laterales corresponden a la zona del recuento. La zona central tiene más divisiones. Esta consta de un cuadrado de 1 milímetro cuadrado dividido en 25 cuadrados que tienen una superficie de 0,04 milímetros cuadrados cada uno. Estos a su vez se dividen en 16 cuadrículas con una superficie de 0,0025 milímetros cuadrados. Los cuadrantes que vamos a utilizar va a depender de la cantidad de tipo de células a contar. El cuadro central se utiliza para el recuento de glóbulos blancos y los cuadros de los laterales se utilizan para el conteo de glóbulos rojos, plaquetas, espermatozoides u otras células. El uso de la cámara de Neubauer. Su utilidad es contar células especialmente. Es de ayuda en el área de hematología, permitiendo así realizar el contaje de las 3 series de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sin embargo, se puede usar en otras áreas, como para contar espermatozoides, esporas de hongos, bacterias y otros elementos de importancia, dependiendo del tipo de muestra que llegue al laboratorio o del tipo de muestra que se vaya a analizar. ¿Cuál es el líquido de dilución para los leucocitos? Pues no es más que el líquido de Tur. Esta es una solución hipotónica que está compuesta por un colorante y un ácido. Este colorante sería el violeta de genciana al 1% y el ácido sería el ácido acético glacial. Aparte, también el líquido de Tur también está formado por agua destilada. Este ácido hemoliza los eritrocitos destruyéndolos y el colorante tiñe los leucocitos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tarek Aponte y yo les voy a hablar sobre las técnicas de recuento leucocitario. Su fundamento. El recuento de leucocitos mediante la cámara consiste en determinar el número de ellos presentes en un volumen determinado de sangre diluida. A esta muestra se realizan los hematíes para facilitar la visualización y el recuento de los leucocitos. La muestra de sangre se diluye lo suficiente para que los leucocitos estén separados unos de otros y así poder contarlos. El recuento se realiza en una cámara de Neubauer o similar de dimensiones conocidas. El recuento de leucocitos en la cámara de Neubauer. El recuento de leucocitos se emplean líquidos de dilución que lisan los hematíes. El diluyente más utilizado es el líquido de Tur, que contiene ácido acético glacial, con la finalidad de destruir los hematíes. Este líquido está compuesto por ácido acético glacial, violeta de genciana al 1% y agua destilada. Los valores de referencia en el recuento de leucocitos son de 5 a 10 gigaleucos por litro para hombres y mujeres, lo que es lo mismo que 5.000 o 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Cuando los valores son superiores a los de referencia, estamos ante una leucocitosis, y si son inferiores, estamos ante una leucopenia. Los materiales a utilizar son la pipeta de toma, puntas de micropipeta, guantes, cubreobjetos, cámaras de Neubauer, microscopio óptico, reactivo, sangre anticoagulada con ECTA y líquido de Tur. La técnica empleada es que se toma una pequeña alicuota de 0,5 con la pipeta de toma de sangre con anticoagulante ECTA. Luego se llena con solución de Tur hasta la línea 11. Se agita por 1 minuto.
Se descartan las 4 primeras gotas, se prepara la cámara de Neubauer con el portaobjeto y por capilaridad se deja llenar. Se deja en un ambiente húmedo por 2 minutos. Luego se observa en el microscopio. Muchas gracias. Fórmula leucocitaria o recuento leucocitario. Este es un análisis de sangre que mide la cantidad de cada tipo de glóbulo blanco presente en el organismo. Sabemos que los glóbulos blancos o leucocitos forman parte del sistema inmune. Esta fórmula leucocitaria se utiliza para el diagnóstico de muchas enfermedades autoinmunitarias, enfermedades inflamatorias, leucemia, anemia y otros tipos de cáncer. Para el contaje de glóbulos blancos vamos a observar en la pantalla la cámara de Neubauer. Existen 5 cuadrados, los 4 de las esquinas están divididos en 4 por 4 y entonces voy a tener 16 cuadritos. Y el cuadro central está dividido en 5 por 5, o sea que vamos a tener 25. ¿Qué sucede? El cuadrado de en medio, el cuadrado central, no se utiliza para el contaje de glóbulos blancos, únicamente para eritrocitos y plaquetas. Entonces utilizaremos en esta oportunidad los 4 cuadrados de las esquinas. El contaje se inicia en el cuadrado de la esquina izquierda superior, se comienza desde el primer cuadrado de la primera fila, es decir, de izquierda a derecha, hasta llegar al extremo contrario. Allí se baja y se devuelve la mirada de derecha a izquierda hasta llegar al otro extremo y así sucesivamente se van contando las células que hay dentro de cada cuadrícula en forma de zigzag. Se cuentan las 16 cuadrículas de cada cuadro mediano. Es importante acotar que el operador debe disponer de un contador de células para que oprima la tecla tantas células observe y de esta manera no tenga la necesidad de levantar la mirada del campo microscópico. Luego del contaje de células vamos a lo que son los cálculos y las fórmulas. Está una que es muy sencilla, que son leucocitos por milímetros cúbicos es igual a leucocitos contados por dilución por 2.5. Si lo hicimos, como en esta oportunidad, aquí nosotros llevamos los 0.5 de la alícuota de sangre y luego le agregamos el líquido de Turk hasta 11. Su factor de dilución entonces es 20. Tendríamos que los leucocitos por milímetros cúbicos es igual a leucocitos por el factor de dilución que es 20 por 2.5. Y la fórmula simplificada sería leucocitos por milímetros cúbicos es igual a leucocitos contados por 50. Lo próximo que vamos a realizar es sumar todos los leucocitos. Como ejemplo, le coloqué una cifra de 120 leucocitos. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Leucocitos por milímetros cúbicos es igual a 120 leucocitos contados por 50 porque mi factor de dilución es 20. Esto daría un total de 6.000 leucocitos, pero no se reporta así, entonces utilizo una notación científica que sería leucocitos igual a 6,0 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. ¿Por qué es a la 3? Bueno, porque quitamos 3 ceros. Buenas, mi nombre es Edison Zambrano y mi punto a tratar es la fórmula leucocitaria. El recuento de cada especie leucocitaria se da de 2 maneras, la fórmula leucocitaria relativa y la absoluta. La relativa da idea del porcentaje de cada especie con respecto al total de leucocitos. Por ejemplo, el 60% de leucocitos es neutrófilo. La fórmula leucocitaria absoluta da idea del recuento de cada especie por milímetro cúbico de sangre. La fórmula leucocitaria absoluta reviste mayor importancia clínica que la relativa, otorgando así una mejor herramienta diagnóstica. Un ejemplo de estas células y el recuento leucocitaria es, por ejemplo, la célula de Callado, que tiene una fórmula relativa del 1 al 5%, una fórmula absoluta del 100 al 150 milímetros cúbicos y una fórmula absoluta promedio de 125 milímetros cúbicos. Los neutrófilos, que tienen una fórmula relativa del 50 al 65%, una fórmula absoluta del 2000 a 6500 milímetros cúbicos y una fórmula absoluta promedia de 4250 milímetros cúbicos.
Los linfocitos, que tienen una fórmula relativa del 30 al 45%, una fórmula absoluta de 1200 a 4500 milímetros cúbicos y una fórmula absoluta relativa de 2850 milímetros cúbicos. Los monocitos, una fórmula relativa del 5 al 7%, una fórmula absoluta del 200 al 700 milímetros cúbicos y una fórmula absoluta promedio de 450 milímetros cúbicos. Los eosinófilos, que tienen una fórmula relativa del 1 al 5%, una fórmula absoluta del 40 al 500 milímetros cúbicos y una fórmula absoluta promedio de 270 milímetros cúbicos. Y los basófilos, de un 0 a 1% de fórmula relativa, una fórmula absoluta del 0 al 100 milímetros cúbicos y una fórmula absoluta promedio del 50 milímetros cúbicos. Cuando se da el resultado de la fórmula leucocitaria, hay que sacar conclusiones acerca de si existe leucocitosis, leucopenia o recuento normal, y de si existe linfocitosis o linfopenia relativa o absoluta, y neutrofilia o neutropenia relativa o absoluta. Los errores en la fórmula leucocitaria. Si al cargar la cámara, esta queda rebasada o sobrepasada de líquido, la altura de la cámara variará. Esto trae como consecuencias que el contagio es de más alto de lo real. Si se intenta quitar el exceso con una gasa o algodón, esto representa un error garrafal. Esta acción hará que las células se concentren y aumenten el contagio. Si se carga deficientemente, el contagio dará por debajo de lo real. En caso de que se monte la cámara y se deje secar, ya no es posible realizar el contagio debido a que emitirá resultados erróneos. Si antes de cargar la cámara no se mezcla bien la dilución de la muestra, se corre el riesgo de que exista el error de lectura. Estas células no estarán distribuidas de forma homogénea. Por tanto, habrá menor o mayor concentración de células dependiendo de la muestra tomada y la superficie del líquido o del fondo del tubo respectivamente. La presencia de burbujas disminuye la cantidad de líquido que debe entrar al retículo, interfiriendo con la correcta visualización y distribución de las células. Todo ello afectará significativamente los resultados. Durante el contagio, no levante la mirada del microscopio hasta culminar cada cuadro grande, así se evita perderse pues. Un motivo de error es inclinar la cámara después de ser montada. Por ello, se debe subir con cuidado a la platina del microscopio. Las recomendaciones al momento de montar la muestra para la fórmula leucocitaria es que si por alguna razón se detecta alguna anormalidad en el llenado de la cámara, lo más recomendable es que se desmonte la preparación, se limpie la cámara y se vuelva a montar desde cero. Hay que tener mucho cuidado al momento de limpiar la cámara para evitar el rayado de los retículos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la laminilla hematimétrica es delicada y frágil y una manipulación inadecuada puede romperla. Antes de comenzar a contar, hay que asegurarse de que las células hayan quedado bien distribuidas. Una distribución desigual de las células ocurre por una mezcla deficiente de la muestra o de la dilución, y si esto llegase a suceder, se debe repetir el montaje. Una forma de saber si las células están bien distribuidas es comparando el contagio de cada cuadrado grande, y el número de células contadas por cada cuadro no debe ser exageradamente diferente entre uno y otro. Si el contagio de glóbulos blancos da por encima de 500 milímetros cúbicos, es recomendable repetir el contagio haciendo una dilución mayor. Y si modifica la dilución, se debe volver a calcular el factor de multiplicación, ya que ello influye en la fórmula. Seguimos con el siguiente punto de nuestro seminario, que es la preparación de un frotis sanguíneo. Para realizar este procedimiento, debemos de tener una superficie fija, lisa y bien nivelada. Con una lanceta estéril se realiza una punción en un dedo. ¿Cómo vamos a obtener esa sangre? Mediante un tubo capilar. Esta se debe depositar una gota de sangre de 3 a 4 milímetros de diámetro en unos 2 o 3 centímetros de uno de los extremos del portaobjeto o lámina. Este portaobjeto tiene que estar totalmente limpio, libre de pelusa y grasa. Con el borde de otro, al igualmente que el que tenemos acá, debe estar totalmente limpio, se toca la gota de sangre. Dicha gota se extiende por capilaridad a lo largo del canto de este último portaobjeto. El para extender la gota de sangre no debe ser nunca más ancho que el portaobjeto que tiene la sangre, ya que de lo contrario puede haber efectos indeseados en cuanto a la distribución de las células en la muestra. Con un movimiento rápido y uniforme
y manteniendo un ángulo de 30 a 45 grados entre ambos portaobjetos y procurando no perder el contacto entre ambos. Se extiende la gota de sangre arrastrando un portaobjeto, el de acá de arriba, hacia el otro. Debe quedar una capa fina de sangre en la superficie del primer portaobjeto, que será este. Esta se espera a que se seque la lámina, se deja sobre una rejilla o una toalla de papel, con la zona donde está la muestra mirando hacia arriba. Esta se debe dejar secar al aire. Solo si el grado de humedad es muy alto, se recomienda el secado forzado con secador. Ahora vamos a las características de un frotis sanguíneo. Entonces decimos que la característica de un frotis sanguíneo debe de cumplir una serie de requisitos. No debe cubrir toda la superficie del portaobjeto. Su espesor debe ir disminuyendo desde el inicio hasta el final. La sangre debe ir dispuesta en una sola capa, de tal modo que no queden huecos a lo largo de la extensión sanguínea. Las bandas laterales deben ser lisas, los bordes laterales de la extensión deben estar separados de los bordes del portaobjeto o de la lámina de 1 a 2 milímetros. Además, un frotis sanguíneo realizado mediante la técnica del portaobjeto presenta 3 zonas claramente diferenciadas, como lo ven en la imagen, que son cabeza, cuerpo y cola. Entonces, la cabeza es la zona inicial de la extensión. Si atendemos a las características que debe presentar un frotis sanguíneo ideal, la cabeza será la zona con mayor grosor. De hecho, los hematíes pueden estar formando más de una capa. Ahora bien, el cuerpo es la zona intermedia de la extensión sanguínea y la más adecuada para el estudio de la célula. Existe una adecuada proporción de los depósitos en esta zona. Finalizamos con la cola, que es la zona final del frotis sanguíneo. En ella los hematíes se disponen en forma de mosaico y homogéneamente coloreados. Los leucocitos dispuestos en esta zona suelen ser los más grandes,